Buen día, o buenas tardes o buenas noches, según el momento que estén viendo este video. Soy Carlos Saltor, profesor a cargo de la Cátedra de Historia del Pensamiento Político y Jurídico, Cátedra B, y vamos en este video a hablar de la primera parte de la unidad 1, que se ocupa de los primeros pasos del pensamiento filosófico sobre la política y el derecho. Pero bueno, estamos ante la primera clase, probablemente la primera materia que ustedes empiezan a cursar en la facultad. Entonces me corresponde de alguna forma comenzar dándoles la bienvenida y invitándolos, por supuesto, a que participen de esta materia, de la cátedra, de la mejor forma posible, y desearles éxitos, por supuesto, que aprendan mucho y que puedan aprobar la materia. Bueno, para comenzar esta materia, y también yo diría para comenzar con la facultad y con esta carrera de Derecho, de Abogacía, nada mejor que buscar la aparición, el comienzo de su uso por primera vez en la historia de los conceptos de ley y de justicia. Por eso, bueno, hasta acá hemos entendido que estos conceptos empiezan a usarse a partir de que surge la filosofía en el siglo VI a.C., en un primer periodo prefilosófico, podríamos decirlo, o primera etapa de la filosofía, que fue el periodo cosmológico. Pero acá vamos a ver, cuando ustedes lean el texto de la cátedra, el texto del profesor Rodríguez Paniagua, que pone en duda esto y plantea si no se usaron antes en el periodo mítico, que acá, por supuesto, hay que decirlo, no es un periodo filosófico, ya que mientras la filosofía explica las cosas, explica los fenómenos por las causas que lo generan, el periodo mítico lo explica a partir de relatos fantásticos, ¿no? Es decir, para poner un ejemplo, bueno, ¿por qué se produce una tormenta? Bueno, porque los dioses se enojaron y entonces se pelearon entre ellos, o en fin, y eso generó un enfrentamiento entre los dioses del Olimpo, podríamos decir, o con un pueblo determinado, y entonces lo castiga con la tormenta. O sea, a través de relatos fantásticos que no tienen una explicación por las causas últimas, que es lo que busca la filosofía. Pero también hay que decirlo, que esta conciencia o conocimiento filosófico, que va a llegar recién a partir del periodo cosmológico, con el nacimiento de la filosofía, no surge bruscamente como una ruptura repentina de un día para el otro, de hoy para mañana, con el modo de pensar anterior, que es el pensamiento mítico, sino que nace a partir de la evolución de esa conciencia mítica, de la que lentamente la filosofía ha ido desprendiéndose y separándose. Antes de avanzar sobre esta cuestión, sobre los conceptos de ley y de justicia, y esta pregunta que nos hacemos acá, si surgen en el periodo cosmológico o si se usaron antes en el periodo mítico, quiero resaltar que los griegos no tenían un término equivalente a nuestro término de la palabra derecho. Por eso su pensamiento sobre este término, sobre este concepto, sobre el derecho, lo tenemos que buscar, o vamos a tratar de conocerlo a través de las ideas que los griegos tenían sobre la ley y la justicia. Por eso en esta etapa ustedes no van a encontrar el concepto de derecho o la palabra derecho, que va a llegar recién
con los romanos a partir del ius. Bueno, en esta diapositiva vemos el mapa de Asia Menor. ¿Y por qué el mapa de Asia Menor? Bueno, sencillamente para que ustedes se ubiquen geográficamente en Asia Menor como el lugar donde en esos siglos 5 a.C. y parte del 6 van a desarrollarse estos pensamientos mítico y cosmológico, ya como parte del nacimiento posterior de la filosofía. En estas costas de Asia Menor es en donde se desarrollaron estos pueblos que pasaron del pensamiento mítico al filosófico, pero como dije en la diapositiva anterior, de una forma lenta, de una transición que fue paso a paso y muy de a poco. Volvamos entonces al pensamiento mítico. En el pensamiento mítico ustedes van a encontrar que se mezcla lo real con lo fantástico, lo cósmico, es decir, todo lo que tiene que ver con el universo, con los planetas, con lo antropológico, es decir, la vida humana, la vida en sociedad, las relaciones dentro de los grupos humanos, de las aldeas, de las ciudades, lo físico con lo moral y con lo político. La filosofía, como dijimos en la diapositiva anterior, por eso lo vuelvo a reiterar en esta, se fue desprendiendo muy de a poco de este primitivo pensamiento mítico. Ahora bien, en la concepción actual, en la concepción habitual de la historia, siempre de la historia de las ideas, ¿no? Siempre se consideró como el primer pensamiento filosófico al periodo cosmológico, que como dije se desarrolló entre los siglos 6 y comienzos del siglo 5 a.C. Principalmente se desarrolló este pensamiento cosmológico en las colonias griegas de la costa de Asia Menor, que es el mapa que hemos observado en la diapositiva anterior. Pero, sin embargo, puede parecernos extraño que el primer pensamiento humano fuera el mundo exterior al hombre y a su vida en sociedad, que es de lo que se ocupaba el pensamiento cosmológico, cuando es precisamente la realidad humana, lo social, es decir, la convivencia cotidiana en las aldeas, en las ciudades, en los pueblos, las relaciones entre las personas, la que está más próxima al sujeto del pensamiento. Pero no solo eso, sino también la que más le preocupaba para su vida diaria. O sea, estaba mucho más preocupado cómo iba a comer, cómo iba a comerciar, cómo iba a entablar relaciones, que preocuparse por el movimiento de los cosmos. Porque estos problemas del comercio, la comida, las relaciones cotidianas, es decir, la vida en sociedad, les traía problemas que eran mucho más inmediatos y necesarios de solucionar ya para su vida en relación y para su actuación tanto política como humana. A estos motivos podemos añadir un tercer motivo, así lo plantea Rodríguez Paniagua en su libro, para pensar si no existiría entonces con anterioridad a ese pensamiento cosmológico otro pensamiento humano que versara sobre el hombre y la sociedad. Y este tercer motivo se refiere al empleo de los conceptos que, como hemos visto anteriormente, se usan ya en el periodo cosmológico, los conceptos de ley y de justicia, y que se aplican indistintamente en este periodo tanto al mundo cósmico, es decir, al mundo de los planetas, al mundo del universo, como a la vida en relación al mundo humano, a las vidas en la sociedad, es decir, lo antropológico, lo político, lo de las relaciones de las personas. Pero por supuesto,
para entender cómo nacen estos conceptos de ley y de justicia, habría que interpretar que nacieron de la evolución del pensamiento antropológico, del pensamiento humano, porque es más natural hablar de la ley para los humanos, de hablar de la justicia para los humanos, que hablar de una justicia cósmica o una ley cósmica o una ley universal. Por lo tanto, esto nos lleva a reflexionar y a meditar si no existió antes de ese periodo cosmológico que todos los autores, en general la filosofía, marca como el primer periodo del pensamiento filosófico, otro periodo que haya sido un periodo en donde ya las personas comenzaron a analizar y a usar estos términos como el de ley y de justicia. La solución no puede estar en pensar precisamente en un periodo totalmente independiente, un periodo filosófico anterior al cosmológico, porque no hay registros, no hay antecedentes de que eso haya ocurrido. Pero sí podríamos pensar en la existencia con anterioridad al pensamiento filosófico, es decir, al cosmológico en esta etapa de la historia, de una actividad que hubiera cumplido ese rol, que hubiera hecho las veces, en cierto modo, de ese pensamiento sobre las cuestiones de las personas, de los seres humanos. Y eso lo ocuparía, en este caso, así lo dice este autor, el pensamiento mítico o mitológico. Por eso es que vamos explicando cómo han ido evolucionando estos pensamientos. La conciencia o conocimiento filosófico no surgen repentinamente, ya lo hemos dicho, bruscamente, como una ruptura de un día para el otro al modo de pensar anterior, sino que fue una evolución en donde a partir de la conciencia mítica se ha ido formando la filosofía y esta se ha ido separando lentamente del mito. Ahora, en el pensamiento mítico van a encontrar ustedes que siempre, como dice esta diapositiva, está mezclado no solo lo real con lo fantástico, sino también lo cósmico con lo antropológico, lo físico con la moral y lo político. Estos elementos que ustedes van a encontrar en el relato mítico son los que van a permitirnos diferenciar un tipo de pensamiento y otro. Así se explica no solo que los conceptos como el de ley y de justicia puedan derivar primordialmente de su aplicación al mundo humano y social, sino incluso más bien se aplican indiferenciadamente al mismo tiempo al orden cósmico y al humano o moral durante los periodos en que la filosofía está todavía en más dependencia y vinculación con el mito. Es decir, en este periodo que, como ven en la diapositiva, se conoce como cosmológico del siglo VI y principios del siglo V a.C. Cosmológico, periodo que se llama así porque el objeto de estudio de este periodo, de esos primeros filósofos, de esos primeros pensadores de la historia, va a ser el cosmos. Este periodo cosmológico comprende distintas escuelas de filósofos o pensadores, como son la escuela jónica, las escuelas eleáticas, las atomistas y las pitagóricas. Algunos de estos pensadores vamos a estudiar en esta misma unidad más adelante, por ejemplo a Pitágoras. Como ya lo dijimos en la diapositiva anterior, hablar del periodo cosmológico es hablar del siglo VI y del siglo V a.C. Es el primer pensamiento filosófico porque es a partir de este periodo en donde se empiezan a buscar las explicaciones por las causas, por las primeras causas. Pero también ha sido llamado pensamiento griego o pensamiento anterior a Sócrates o presocrático. Y el periodo cosmológico es un periodo intermedio entre el pensamiento mítico y el filosófico,
ya que el conocimiento filosófico, como dijimos ya reiteradamente, lo vuelvo insisto en esto en las diapositivas para que ustedes se les vaya grabando esta idea de que no surge bruscamente como la ruptura del mundo de pensar anterior, del mitológico, sino que nace de una conciencia mítica o mitológica que de a poco se va a ir separando lentamente. Para matizar este tema un poco con el arte, les comparto acá una obra del artista, del pintor Rafael, que fue comenzada en un boceto entre 1509 y 1510 y después pintada hacia 1512, es decir, entre el 10 y el 12, es decir, comienzos del siglo XVI, que se encuentra actualmente en el Vaticano. En esta obra, que se llama La Escuela de Atenas, Rafael fue pintando a todos los grandes filósofos del periodo clásico. ¿Y quiénes son esos filósofos? Bueno, acá van a ver ustedes a muchos o algunos de los filósofos que vamos a estudiar en la materia en las primeras unidades, ¿no? Fíjense, en el centro están los filósofos de los cuales Rafael los coloca en el centro por considerarlos los más importantes. Fíjense, está Platón y Aristóteles. Más abajo está Heráclito, que es el próximo filósofo que vamos a estudiar. Abajo también está Pitágoras, sobre él también vamos a estudiar su pensamiento sobre la ley y la justicia. Averroes, Epicurio, Alejandro Magno, que ha sido un gran general, pero tiene relación e importancia porque Aristóteles fue su maestro, su preceptor. Genofonte, Sócrates, Diógenes, Euclides, Zoroastro, Perugino, Ptolomeo. Bueno, también el propio Rafael se pinta él mismo, se autorretrata en esta pintura, como lo ven a la derecha.